Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Bienvenidos a un programa más de la Iglesia La Nueva Jerusalén. En este día me acompaña mi esposa Nicole. Quisiera compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios juntamente con mi amada esposa, que hemos titulado Razones por las cuales vino Jesucristo. Como podemos ver claramente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4 y versículo 18, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él y que fue el Espíritu Santo de Dios quien lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es buenas noticias. Y esas buenas noticias es de que Él vino a este mundo a salvar a los pecadores, como podemos ver en la primera carta a Timoteo 1:15, donde Pablo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Él dijo: yo soy el primero. Recordemos también con esto las palabras que le dijo el ángel a José, que María iba a dar a luz un hijo y que iba a llamar su nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesucristo, claramente, según la Biblia, una de las razones de su venida fue para salvarnos y para librarnos de nuestros pecados. Gálatas 1:4 también nos dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, siendo justo, se dio a sí mismo por los injustos, por nosotros, para librarnos de nuestros pecados. Así nos lo narra la palabra de Dios, y para librarnos también de este presente siglo malo. Mateo 9:12 nos dice que al oír Jesús esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los enfermos pues representan a los pecadores, y los sanos pues en cierto modo a los justos. Pero Jesús no vino a llamar a justos, sino que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese fue el principal propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a llamarnos a todos al arrepentimiento. Por eso el mensaje con el cual inició Jesús su ministerio fue: de el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, o arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hechos capítulo 10:43 también nos dice que de Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pues es solamente por medio de Jesucristo que se nos anuncia el perdón de pecados. Vemos de que nuestro Señor Jesucristo vino para dar su vida en rescate por muchos, por todos aquellos que depositaran su confianza y su esperanza en Él. Así que Jesucristo ha venido para salvarnos de nuestros pecados. Él nos ama tanto que quiere y anhela que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Ahora vamos a dejar un tiempo con mi esposa. Ella va a compartir otra parte de este mensaje. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, todos que nos ven a través de estas redes, ¿verdad? Y como decía mi esposo, vamos a buscar en San Lucas capítulo 19 verso 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí más abajito en el verso 11 dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediato. Dice: un hombre noble se fue a un país lejano
para recibir un reino y volver. Y llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas y dijo, negociad entre tanto que vengo. La palabra del Señor nos dice a través de los evangelios y a través de la palabra de Dios, nos dice que como hijos de Dios tenemos que amar al pecado, no amar al pecado. Entonces el Señor Jesucristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabemos que en el Antiguo Testamento la palabra del Señor nos enseña que desde el principio el hombre peca, porque desde el principio el hombre le dio la autoridad a Satanás para que él tomara lo que el hombre le correspondía por herencia. Entonces cuando Adán y Eva pecaron en aquel entonces, esa comunión con Dios se rompió, ese ambiente donde estaba Adán y Eva conforme al corazón de Dios se rompió por causa del pecado. Ahora, años después, nace nuestro Señor Jesucristo por medio de la Virgen María, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo vino a traer salvación y vida eterna a los que nos habíamos apartado, a los que nos habíamos descarriados, a los que habíamos dicho, no, pues ya no quiero saber más de Dios, a los que estábamos prisioneros. Entonces vino Jesucristo, pagó un precio por nosotros, no vino a buscar a los justos, porque la palabra del Señor dice que Él no vino a buscar a los sanos, Él vino a buscar a los que estaban heridos, a los que estaban vendados, a los que estaban prisioneros, a los que estaban enfermos, a los que estaban abatidos, a los que estaban en el suelo, que no valían nada, que el enemigo los tenía pisoteado. A esos Jesucristo vino a buscar, a aquellos que de veras buscaban el reino de Dios. Dice la palabra del Señor que por tanto todos pecaron, todos son destituidos de la gloria de Dios. Todos automáticamente desde el día que Adán y Eva pecaron han sido destituidos de la gloria de Dios. Más, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote que es, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él iba a morir por nuestros pecados, iba a morir por nuestras transgresiones. Entonces lo que Él hace es ese sacrificio perfecto en esa cruz del Calvario. Lo hizo por usted y por mí, para que hoy tuviéramos vida y vida eterna. Por eso Él dice que Él vino a buscar y a buscar a los que de veras estaban enfermos, a los que de veras estaban con necesidad de Dios. Porque ¿de qué sirve? Él no vino a buscar a hombres ni a mujeres que ya saben el conocimiento de Dios. Claro, eso es bueno. Gloria a Dios por los que ya han sido salvos, por los que ya han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Pero Jesucristo vino a buscar y sigue buscando esas almas, sigue buscando a aquellas personas que están sin el conocimiento de Dios, aquellas personas que una vez, como dice la palabra del Señor, como aquella ovejita, ¿verdad? Que se descarrió de esas 100 ovejas, que más adelante vamos a estar viendo un poquito acerca de esto, que se descarrió, ¿verdad? Y muchas veces somos como aquella oveja que a veces estamos en los caminos del Señor y muchas veces empezamos a poner en nuestro corazón ciertas cosas que nos alejan de la presencia de Dios y no nos hacen ser como Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, eso no solamente va con la persona que no conoce del Señor, sino también con lo que también nosotros conocemos del Señor, porque a pesar de que nosotros tenemos un conocimiento no mucho del Señor, pero de lo que el Señor nos da, gloria a Dios por eso. A pesar de todo eso, en ocasiones nos desviamos y somos nosotros como esas ovejitas que vamos descarriándonos y poco a poco nos vamos alejando del camino del Señor. Pero el Señor tiene misericordia y por eso vamos ahí en Isaías 53. Vamos a buscar en Isaías 53. En Isaías 53 nos habla acerca de estas cosas. En Isaías 53. Gloria a Dios, aleluya, vive Cristo. En Isaías 53 y el verso 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, mira lo que dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué hermosa es la palabra del Señor que nos enseña acerca del perdón y la misericordia de Dios, acerca de que Dios todavía nos da oportunidades, da oportunidad a la humanidad para que se acerque a Él, para que le busque en el Espíritu, para que le busque de veras, porque, amados hermanos, estamos en tiempos muy difíciles, tiempos en donde verdaderamente debemos agarrarnos de la presencia de Dios, tiempos en donde debemos, si en tal caso no hemos desviado de la voluntad del Señor, entonces volvamos al camino de Dios. Pidámosles al pastor y obispo de nuestras almas, que es Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle a Él que Él nos ayude a volver otra vez al redil donde estábamos. Y si no somos parte del redil de Dios, dígale, Señor, yo quiero ser un parte de ese redil. No sé si mi esposo tiene que agregar otra cosa, pero les digo, amados hermanos, sigamos hacia adelante. Quisiera terminar con otro punto más acerca de las razones por las cuales vino nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino también para hacer la voluntad del Padre. En San Juan capítulo 6, verso 38 en adelante nos dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesucristo vino más que todo para hacer la voluntad de Dios Padre. Y esta es la voluntad de Dios Padre, el que envió a nuestro Señor Jesucristo a este mundo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Si podemos ver al Hijo de Dios y podemos creer en Él de todo nuestro corazón, la Biblia nos promete que vamos a obtener la vida eterna. Por eso San Juan 3:14 en adelante dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues la voluntad del Padre Celestial no es que el ser humano se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue por eso que Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Fue por eso que Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo le doy gracias a Dios porque Él vino a buscarme, a mí que estaba perdido, a mí que estaba sin Cristo, que estaba muerto en mis delitos y pecados, aunque yo no quería nada que ver con Dios. Sin embargo, cuando Él tocó mi corazón, cuando Él obró en mi vida y me dio una vida nueva y me salvó por su gracia, y gracias a Dios desde entonces pues hemos estado sirviendo al Señor, y fue lo mismo que hizo con mi esposa. Así que les agradecemos por estar escuchando estas reflexiones bíblicas en su casa, y les animamos a que se suscriban a nuestro canal de la Iglesia Evangélica La Nueva Jerusalén, para que les sigan llegando notificaciones acerca de nuestros últimos videos. Que Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente. Queridos hermanos, los extrañamos. Mi esposa y yo hemos estado orando por ustedes para que Dios les siga bendiciendo,
Tengamos ánimo y sigamos adelante y hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.